Ya. Luis, Rodrigo, Gracias, profe. estoy listo para escuchar sus trabajos y promediar. Habría sido uno de las biografías, ¿verdad? Exactamente. Es para promediarles su asistencia, sus participaciones, trabajos y lo de ahorita. ¿Cuál ibas a decir? ¿Quieres que le diga todas o nada más una? No, una en lo que llegan los demás. La de San Agustín. Muy bien. San Agustín. Nació en Tagaste, Argelia actual, el 13 de noviembre del 354 y murió en Hipona el 28 de agosto del 430. Su padre, Patricio, un pagano de posición social acomodada que luego de una larga resistencia a la fe, hacia el final de su vida se convierte al cristianismo. Mónica, su madre, era una devota cristiana. ¿Mónica qué? Su madre era una devota cristiana. Ujú. ¿Y ya es todo? Sí. Muy bien. Deja ver qué biografía trae Rodrigo. Mientras, si quiere leer otra, Luis, para ir promediando. Buenos días, maestro. ¿No traes biografías? ¿Cómo? ¿No traes biografías? Es que la otra clase no pude entrar, maestro. ¿Pero qué tiene que ver con No esta? supe qué era. No, estoy promediando ya. Bueno, no sé. Pues que no supe qué hicieron. ¿Cómo que no? Así estabas. Aquí tengo la lista de que sí entraste. No eches Bueno, sí mentiras. estaba, pero no me dejó, no podía hacer nada, pues, Les dejé ni unas, veía nada. les dejé unas biografías para el examen. ¿De qué? Oh, Sí, yo sí las traje, profe. ¿sí las traes? Sí, De los padres de la iglesia. sí, de San Agustín, de San Jerónimo Magno, de Ambrosio y de Jerónimo. Exactamente. ¿Te las digo o qué? A ver, San Jerónimo. De San Jerónimo, pero Ajá. A ver qué tal. Ujujú. Mientras estamos aquí promediando. San Jerónimo. En latín, no. Dice que nació en Estridón de Almania en 3400, Belén 30 de septiembre de 4020, conocido comúnmente como San Jerónimo, pero también como Jerónimo de Estridón o simplemente Jerónimo. Tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín por encargo del Papa Damoso I. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo llamada la Vulgata, de Vulgata edición para el pueblo, publicada en el siglo IV de la era cristiana, fue declarada en 1546 durante el Concilio de Trento, Ujú. la versión auténtica. Ok. Está. Ahí andará Saúl, Así es. pero con triste noticia o alegre noticia de las biografías. De las geografías. No, ya, triste. A ver, Luis, otra.
A ver, déjenme digo. San Gregorio Magno, Roma C. 540 y D. 604. Papa de la Iglesia, soberano temporal de la ciudad de Roma, hizo de ella la capital espiritual del mundo latino y puso las bases del poder territorial del papado. Así es. Habíamos dejado biografías de los padres de la iglesia y dijimos que las iban a leer hoy para completar el promedio del segundo parcial que abarca las asistencias, participaciones y lo de hoy día. Y creo que Saúl no las hizo. ¿O sí? Ese silencio me inquieta. Está en lo correcto. ¿No las hiciste? ¿Por qué, niño cumplido? No, es eso de que yo soy muy cumplido. Luego, ¿y qué sucedió? Se ha olvidado. Entre las demás tareas te va el avión con las del miércoles. ¿Qué bronca? Ya les dieron todas las biografías, profe. Ahora 4. Mientras más lean, más puntitos. ¿Y cuántas han dicho? Nada más he dicho la de San Jerónimo y la de Ambrosius, la que dijo Luis, ¿no? Sí, pero si tú quieres decir tus biografías, es mejor. Digo mejor para ti, que te pongo más participación. Entonces quiere que se las lea todas. Ándele, ya está cachando. Dice así, Bueno, ya le leí la de San Jerónimo. Voy a leer la de Ambrosio. muy bien. San Ambrosio de Milán, nombre original en latín, Aurelius Ambrosius. Trevir nació en Milán 4 de abril de 397. Fue un destacado obispo de Milán y un importante teólogo y orador. Hermano de Santa Marcelina, Sí, es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina y uno de los 30 doctores de la Iglesia Católica. exacto. Va Gregorio Magno. Gregorio Magno nació en Roma 12 de marzo de 604. San Gregorio fue el 64º Papa de la Iglesia Católica. Es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina, junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipone y Ambrosio de Milán. Fue proclamado doctor de las iglesias el 20 de septiembre de 1295 por Bonifacio VII. También fue el primer monje que alcanzó la dignidad pontificia y probablemente la figura definitaria de la posición medieval del Papa como poder separado del Imperio Romano. Ujú. Muy bien. Y va ya nada más por último, pues la de San Agustín. Sí, San Agustín nació en Tagaste, Arel actual, el 13 de noviembre del 354 y murió en Hipona el 28 de agosto de 430. Su padre, Patricio, un pagno o posición social acomodada que luego de una larga, ya me perdí, de una larga resistencia a la fe hacia el final de su vida, se convirtió al cristianismo. Mónica, su madre, era una devota cristiana. En enviudar, al enviudar, se sí, consagró totalmente a la conversión a su hijo, Agustín. sí, porque andaba A en los malos 32 pasos. años, oh, ya.
A los 32 años, San Agustín entrega a su persona a Dios, luego de una permanente búsqueda convirtiéndose a la fe católica, aunque Agustín no pensaba en el sacerdocio, fue un ordenador en 391 por el obispo de Hipona, Valero, que le tomó para asistencia. Está muy larga, profesor. Piensa en un 10. Maestro, ahora yo le digo una. A ver, vamos a dar chance a Rodrigo. Ya dijeron el de Venancio Fortunato. No, pero tú lo vas a decir. Venancio Fortunato fue un autor de textos hagiográficos e himnos litúrgicos en latín, obispo de Poitiers y santo de la Iglesia Católica. Fue llamado el último poeta romano por el filólogo alemán Friedrich Leo y forma parte de la antigüedad tardía, aunque también se le considera el primer poeta medieval en el Reino Franco. Así es, todo este conjunto de padres de la iglesia que están leyendo se le llama patrística. Patrística quiere decir todas las ideas recogidas, seleccionadas y escritas por los padres de la iglesia, que son los que están leyendo, que son los que siguen después de los primeros cristianos, cuando dijimos que sufrían persecuciones por parte de los romanos, porque primero el cristianismo empezó como una secta, o sea, un grupito, y los romanos creían que estaban en contra de sus ideas porque los cristianos primeros predicaban la creencia de un solo Dios, monoteísmo, y los romanos creían en muchos, por lo tanto tenían una religión llamada politeísta, es decir, muchos dioses. Entonces se creía que estaban en contra de lo establecido, de las costumbres, y los perseguían. Pero dice la historia que cuanto más castigaban a los cristianos, más se multiplicaban, tanto así que llegó a ser la religión oficial de muchos países hasta la fecha. Y los padres de la iglesia se encargaron de escribir, diseñar, reconstruir. Eso fue antes del Gran Imperio Romano, ¿no? Porque según yo, en el Imperio Romano, en los escudos de batalla hasta tenían cruces. Así es. Y se convierte en la religión oficial, ¿no? Ya después. Acuérdense que sucede el Sacro Imperio Romano después con Carlomagno, en donde ¡pum!, cristianizan a toda Europa. Ahorita ya no, pues ya hay mucha libertad de expresión y la iglesia, por ejemplo, aquí en México, el catolicismo era un 90 y tantos %. Ahorita ya descendió como un 60 por ahí dicen. Y es por la libre expresión de las ideas del ser humano. Muy bien. ¿Quién más quiere más puntitos? Todavía hay espacio. Yo le digo otra. A ver, escuchamos. Para Acuérdense San que es el Jerónimo, examen. Adelante, adelante. conocido comúnmente como San Jerónimo, pero también como Jerónimo de Estridón o simplemente Jerónimo, tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín por encargo del Papa Damaso. Sí, en Israel se hablaban un dialecto y un idioma, digamos, oficial. El dialecto era el arameo, que era el que hablaba Cristo, y el hebreo era, digamos, la lengua oficial. Es como, por decirlo así, aquí el náhuatl lo hablaban los aztecas como dialecto, y el español es la lengua oficial ya desde la conquista, y los dialectos son como el náhuatl, el otomí, etc. Y luego, ya cuando se cristianiza Europa, se empiezan a traducir la Biblia y otros escritos al griego y al latín, que era el idioma oficial de la iglesia y de la cultura. Y la primera Biblia se le llama Vulgata, dijimos que no quiere decir vulgar. Bueno, sí quiere decir vulgar,
pero es sinónimo de popular para el pueblo, no que fuera grosera como conocemos ahorita el término. Ah, ese cuate es bien vulgar. No, era simplemente para el pueblo, para que le entendiera. Popular. Ya después Lutero y otros empezaron a traducir la Biblia a sus propios idiomas. Incluso aquí en México hay Biblias en dialecto, hay Biblias en purépecha, en maya, para que los indígenas entiendan el contenido. O bien son bilingües, las Biblias de una página está en español y de otra en el dialecto. Le das vuelta, está en español el dialecto y así sucesivamente, para que los indígenas o los naturales entiendan en su lengua el contenido. Incluso cuando había o hay peregrinaciones en la basílica de estos grupos, el líder se sube al púlpito, ahí al altar, después de que el padre lee y explica el evangelio. El líder de las etnias o grupos se los traduce en el dialecto en el que ellos lo entienden. Muy bien. ¿Siguen los lectores o ya no? Todavía hay espacio Pero para puntitos. A ver, le digo otra. muy A bien. San Gregorio Magno, Sí, papa de la Iglesia, soberano temporal de la ciudad de Roma, hizo de ella la capital espiritual del mundo latino y puso las bases del poder territorial del papado. Ah, pues se la había dicho ahorita, no esa. sí, pero no hace daño volver a recordar. Y Que no Rodrigo, le he dicho la de Rodrigo, no Como esto sabes. sí San le digo una. Ambrosio, ¿verdad? Se la digo. A ver. ¿Qué De decías, Luis? Milán. Le voy a decir la de San Ambrosio ya para acabar las 4. Muy bien, y de ahí sigue Rodrigo. De Milán, nombre original en latín, Aurelius Ambrosius Treveris, 4 de abril de 397, fue un destacado obispo de Milán y un importante teólogo y orador, hermano de Santa Marcelina. Es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina y uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica. Ok, muy bien. Ahora sí, Rodrigo. En- es uno que quinto séptimo Florente Tertuliano, que Ujú. fue un padre de la iglesia y prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y primera parte del siglo III, debido a su trayectoria controvertida por haberse unido al movimiento monantista. Es, junto con Orígenes, uno de los 2 padres de la iglesia que no fueron canonizados. Nació, vivió y murió en Cartago, en la actual Túnez, y ejerció una gran influencia en la cristianidad occidental de la época. Así es, muy bien. Hasta la fecha, los que estudian para el sacerdocio, en sus clases siguen estudiando los escritos de los padres de la iglesia. Hay una materia que se llama así, Historia de la Iglesia, y ahí entra este tipo de conocimientos que dejaron los padres de la iglesia que dijimos. En conjunto se llama patrística. ¿Y qué hacemos con Saúl? ¿Le Ya digo no, No, más, pues maestro, ya yo? ahí voy. anda a la baja. A ver, no, Rodrigo. ya me toca, ya le va tocando. Me va tocando decir un malvado, un antipapa. Ájale. Sí. ¿Qué decía Rodrigo? Yo le digo otra. Así es. Yo Este, quería hablar. ¿Tú de ahí sigues? Bueno, A ver. es Vicente de Lerins. Es un monje galorromano, santo y padre de la iglesia. Nació en Toulouse, en Galia. Las noticias sobre su vida en resumen, es que tras una existencia mundana, ingresó al monasterio de Lerins, cerca de Marsella. Escribió que Vicente murió durante el reinado de los emperadores Teodosio II de Oriente y de Valentiniano III de Occidente, por lo que su muerte debe haber ocurrido en 450 o poco antes. Ok. Muy bien. Vamos a darle chance a Saúl a ver qué trae en sus alforjas. a ver, San Hipolitano de Roma es conocido como el antipapa, aunque al final de sus días murió arrepentido y como mártir,
por lo que fue declarado santo. Fue desterrado junto con el Papa San Ponciano de Cerdeña, donde se arrepintió y se reconcilió con la iglesia. Como muchísimos, Lo ¿no? desterraron. Como muchos otros que No sé si- San Agustín le dio vuelo a la carlanga mucho tiempo. Anduvo de aquí para allá en una vida media desordenada, pero como tenía una profunda inteligencia, empezó a buscar desde su punto de vista dónde estaba la verdad y asistió a muchas sectas, grupos, hasta que un día en una iglesia escuchó un discurso de uno de los padres de la iglesia y quedó maravillado, y a raíz de ello poco a poco profundizó en el cristianismo hasta convertirse en un padre de la iglesia. Ya no hay participaciones para promediar el segundo parcial. Sí, maestro, le digo otro. Yo A ver, le digo Rodrigo. otro. Es Ciricio, A que ver, fue el 38º Papa de la Iglesia Católica, oficio de pontífice entre 384 y su muerte. Acaecida en 399, su actividad tendió a reforzar la autoridad de la Iglesia de Roma a través de decretales pontificias y epístolas a obispos que contenían reglas, disposiciones y decisiones conciliares. Colaboró en repetidas oportunidades con Ambrosio de Milán e Isidoro de Sevilla. Lo recordó como Clarissimus Pontifex, que significa ilustre pontífice. exacto. Ahí está el latín, lo que decíamos ahorita, ¿no? La ciencia y todo el conocimiento se le llamaba filosofía natural. Cuando estaba unida la filosofía, la ciencia y demás, se escribía en latín, y actualmente todavía la ciencia utiliza para ponerle nombre a los animales y plantas que se van conociendo. Le ponen el nombre en latín, el género y la especie. Y esto facilita el conocimiento universal de los científicos. Pues como aquí, para decir puerco, un animal, decimos cerdo, chancho, entonces se le pone un nombre en latín y ya los científicos de cualquier parte del planeta identifican qué animal es o qué planta es, ¿no? Porque acuérdense que hay animales y plantas que nada más se dan en un solo lugar. En otros países o territorios no se conocen físicamente, pero con el nombre los identifican. ¿Qué decía Saúl? Aunque pues yo le digo otro antipapa. Hija, andas muy hereje. A ver, ¿Eh? A ver. Novaciano se autoproclamó papa 2 días después del papa legítimo. Fue excomulgado, murió mártir. Los novacionistas pensaban que los lapsos, personas que habían renegado de la fe ante el miedo de sus perseguidores romanos, no podían volver al seno de la iglesia. exactamente. Ah, Así de sencillo. Faltó Max, Gael. Maestro, nada más son 4. Sí, ¿O son ¿cuántas más? te faltan? Pues yo a creo ver, que yo ya le dije los digo 4. Muy bien. ¿Alguien más que le falte alguna? yo le digo otro. ¿Sí que le digo otro, maestro? Muy Yo bien. le A digo ver, otro. Rodrigo y luego Saúl con sus antipapas. A ver, Rodrigo. Sí, es que Vicente de Lerins, ¿ya lo habían dicho o no? No, Es un monje galorromano, santo y padre de la iglesia, que nació, creo que sí ya lo había dicho, maestro. yo no me acuerdo. A ver, ¿Lo digo? sí. Nació en Toulouse, en Galia. Ah, sí, sí, sí. eh, y- Sí, sí, ya en Toulouse, en la Francia. sí, déjale digo otro. A ver, mientras, ¿ya lo tienes o Saúl anda Sí, buscando? A ver. ya lo tengo. Es Pedro Crisólogo, Ujú. llamado Crisólogo, que significa palabra de oro. Fue un sacerdote italiano, arzobispo de Ravenna,
santo padre de la Iglesia y proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto VIII en 1729. Nació en la ciudad de Imola, en la Emilia, en la fecha indeterminada entre 380 y 406. Su padre habría sido obispo de su ciudad y tras su muerte fue bautizado y educado por el nuevo obispo Cornelio de Imola. Su educación concluye con su ordenación como diácono hacia el 430. Muy bien. Profe, ¿ya dijeron a Teodórico? No. A ver, voy. Félix. Con la vuelta a Roma del legítimo papa, Félix se retira a Porto, donde fallecería. Había sido nombrado por 3 obispos arrianos, por lo que se le considera antipapa, aunque durante algún tiempo figuró en la lista de papas legítimos. Sí, el arrianismo era otra secta de Arriano, el fundador era otra secta o grupo religioso que también cristiano, pero que no tenía las mismas ideas que digamos, el cristianismo oficial, ¿no? Ciertas cosas no eran compatibles, o sea, es como muchos ahorita, ¿no? Que son cristianos, pero algunos niegan, por ejemplo, la vida de los santos, otros no les gustan las peregrinaciones, cosas así. Entonces son detalles que separan al cristianismo, digamos, oficial. Muy bien, entonces todo este promedio que estamos haciendo es de sus asistencias, participaciones, tareas, y ya déjenme sumar, promediar, y luego ya les digo lo que sucedió, pero todo bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, ninguna. No, ninguna. A ver, apúntenle ahí para que no digan que se les olvidó. Van a investigar A ver. todo lo que puedan sobre el tema de la literatura medieval. Investigar la literatura medieval. Juglares, trovadores, todo ese tipo de gentes. Literatura Ok, medieval. profe. ¿Sí lo anotaron para que no digan que se les olvidó? Sí, Sí. Bueno, entonces, ¿tienen otro examen o ya acabaron por hoy? No sé si otro que es el de apreciación estética o no sé cómo nos lo va a manejar, profe. No, creo que era hacer una guía. Pero Ujú. tienen Profe, clase. ¿cómo era lo de la tarea? Ok, De la bueno, entonces, medieval. con eso terminamos literatura medieval para la siguiente, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Sale. Sí. Sí, Entonces, está bien. nos vemos. Hasta luego, profe. hasta luego.